Lavinia Fontana fue una de las grandes pintoras del tardo Renacimiento. Destacó por sus retratos, algo que le valió la admiración no solo de sus contemporáneos en su Bolonia natal, sino también en Roma. Pero fue más que esto. Tuvo su propio taller, incursionó en una amplia gama temática en la pintura, incluido el desnudo, y además fue de las primeras mujeres en recibir encargos públicos. Les doy la bienvenida, hoy más entusiasmada que nunca, porque nos vamos a meter con la obra de un artista que destaque, ¿eh? Porque si nos ubicamos ahí en el Renacimiento, manierismo en realidad, y pensamos qué pasaba con las mujeres y el arte, sabemos que la cosa no abundaba y que era bastante complicada. Ahora, esta mujer hizo gala de una libertad, de una independencia impactantes para el momento y sin dejar de ser esa dama esperada. O sea, lo tenía todo. Y como ya saben que un poco el objetivo de cada una de estas entradas es ir un poquito más allá o al menos tratar de aportarles algo nuevo, diferente, les cuento qué es lo que vamos a hacer hoy. Para poder entrar a la obra de Lavinia Fontana vamos a tener que recuperar necesariamente algunas líneas sobre Bolonia, que es su ciudad natal, y qué pasaba en esta ciudad de especial para que un personaje como este tuviera sus oportunidades. Algo que podríamos llamar, bueno, la formación y las oportunidades de la mujer en Bolonia. Lo que nos va a permitir contextualizar y ver quiénes eran sus pares, ¿eh? Estamos hablando de los Carracci. Quiero decir, de una cantidad de artistas masculinos que inauguraron una escuela. Y en el mismo momento también estaba apareciendo nuestro querido Caravaggio también, que venía de la Lombardía, es decir, un momento bastante interesante. Luego de eso vamos a entrar a la obra de Lavinia Fontana a través de una serie de bloques, que no necesariamente, como van a ver ustedes, tienen una relación cronológica, porque es una mujer que ha destacado por el retrato, no podía no traer retratos. Desde mi punto de vista traje unos muy atractivos. Pero no me quiero quedar con la Lavinia Fontana retratista, sino que luego de eso vamos a incursionar en una serie de encargos de gran importancia y relevancia que nos van a llevar a obra religiosa, a obra mitológica y ver qué es esto del desnudo, ¿no? Hasta dónde llegó Lavinia Fontana. Esto nos va a llevar necesariamente, por supuesto, a ir incluyendo algunos puntitos biográficos de su vida. Y para finalizar, quiero meterme con esa Lavinia Fontana menos conocida y de la que por suerte tenemos muy buenos ejemplos. Y me refiero a esta artista que por supuesto dibujaba. Entonces nos vamos a dar el gusto de poder ver cómo era Lavinia en el dibujo para contrastarlo con la pintura. Súper ambiciosa la entrada de hoy, nos metemos en contexto. ¿Qué pasaba en Bolonia? ¿Cómo aparece una mujer como Lavinia Fontana? Si pensamos este momento en sentido amplio y nos expandimos más allá de Bolonia, Roma, Florencia, es decir, todas ciudades cunas de grandes artistas, tenemos que pensar algo que decía Baldassarre Castiglione en El Cortesano, que últimamente lo estamos trayendo bastante, ¿no? A cuenta de Rafael y otras tantas cosas. Baldassarre Castiglione, cuando escribe esto, ya sabemos, ¿no? Su objetivo es cómo debe comportarse un buen cortesano, es decir, cómo debe manejarse la gente en sociedad, en atención a educación, formación, modales, lenguaje, apariencia física, etcétera, etcétera. Momento en que en las ciudades hay cortes, ¿no? Y por supuesto piensa qué pasa con la formación de las mujeres. Lo que él ve es que la educación, que el mecenazgo en la Italia de su momento impedía que las mujeres que gustaran dedicarse al arte pudieran tener una amplia gama de expresión, lo cual para él, por supuesto, y es una obviedad, iba en contra de que pudieran llegar a la excelencia, porque no se le daban todas las oportunidades. Es decir, las mujeres que incursionaban en el mundo del arte debían tratar temas femeninos, vale decir, retratos religiosos, es decir, no cualquier escena religiosa, autorretratos y no mucho más, miniaturas. Algunas mujeres que en este momento se dedicaban al arte, podemos pensar el caso de su contemporánea en algún punto, Sofonis Vanguisola, bueno, podían desarrollar un poco más estas tareas de retrato
por ejemplo en una corte. Ahora, en cargos públicos, trasladarte a otra ciudad para pintar, regentear un propio taller, impensado. Y sin embargo, todo esto lo hizo Lavinia Fontana, quien no trabajó exclusivamente para ninguna corte, recibía encargos de todo tipo, como ya dije en la apertura, incluido encargos públicos, una avanzada total, lo cual ya nos da la pauta que vamos a tener un recorrido muy amplio de su obra. Sin duda, se imaginarán ustedes que Lavinia Fontana pudiera manejarse con esta amplitud y libertad, bueno, nos lleva a pensar qué pasaba en su entorno, cuál fue en algún punto privilegiado contexto en el que aparece esta mujer. Bolonia, como ciudad, se caracterizó desde muy temprano. Cuando digo de muy temprano me refiero, por caso, a la Edad Media, y a partir de su universidad, por fomentar el desarrollo y la formación de las mujeres. La Universidad de Bolonia tiene un papel central y crítico en esta formación y en esta apertura mental, con sus ciertas restricciones, ¿no? No dejaba de ser un ámbito académico. Pero hay registros, en términos generales, de mujeres que estudiaban, por caso, medicina, que preparaban los cadáveres para las disecciones, etcétera, etcétera, que reemplazaban a sus titulares de cátedra, que han sido titulares de cátedra. Miren, incluso algunas citadas por Christine de Pizan en La ciudad de las mujeres, artista y obra de la que hemos hablado en el canal y les voy a dejar por aquí el enlace, porque es una buena referencia para ponernos en contexto. Por otro lado, dije, había cortes en todas estas ciudades. Y en este momento ya sabemos, ¿no? La tradición humanista, las inquietudes intelectuales, por leer a los antiguos, por pensar, adaptar ese pensamiento a la realidad que se estaba viviendo, por recentrar la mirada sobre el hombre. Algo que hacía que, por supuesto, bueno, se fomentara mucho la educación. Lavinia Fontana aprovecha esta universidad de Bolonia tan antigua que no estaba regida por un tribunal, lo cual le daba bastante más libertad, que doctoraba a mujeres y bueno, captura de esta universidad en su formación todo lo que puede. Pero no se queda solamente con eso, sino que hablamos de cortes, de círculos intelectuales. Ella busca insistentemente también en las academias, en donde se reunían grupos de intelectuales, de todas las materias, para también captar cosas nuevas, ver qué era lo que estaba pasando. Tenemos universidad y tenemos academia, sobre esto último voy a volver más adelante, y tenemos que pensar también algunas cosas que se venían gestando anteriores a Lavinia Fontana, a Elisabetta Sirani, y es que había modelos de artistas femeninas que realmente habían calado muy fuerte. Por caso, Caterina Vigri, una monja que terminará haciendo un breviario y dibujará miniaturas, había desarrollado toda una idea bastante interesante que tenía que ver con la teología materna. Caterina no era cualquier fulana, ¿no? Se había formado en la corte de Ferrara. ¿Y qué es esto rápidamente? Bueno, ella a partir de una experiencia mística entiende o desarrolla esta idea de teología en relación al orden de lo cotidiano. La experiencia mística no tenía que ser algo por fuera de lo cotidiano. ¿Esto qué hace? Que la mirada de la mujer, que es casi la dueña del ámbito de lo cotidiano, de lo familiar, de la casa, se piense con otro tipo de respeto, con una mirada un poco más tierna, con una mirada un poco más amable, que se corre en algún punto o amplía el repertorio, si lo queremos llamar así, de lo que era la contrarreforma. Y esto lo vamos a ver bastante en las obras de hoy. Por otro lado, después de Caterina Vigri, tenemos el ejemplo de Propercia de Rossi. Yo creo que hablé con ella cuando hablamos de las vidas de Vasari. Mujer escultora, de quien honestamente deberíamos hablar ya también, que fue tan importante al punto tal que Vasari la pone en sus biografías. Y por supuesto Lavinia Fontana leyó las biografías de Vasari. Eso hace que en Bolonia, por sobre Florencia, por sobre Roma, haya un interesante registro de mujeres artistas que no se dedicaban solo a la pintura, escultura
grabado, bordado, tallas. Y el hecho de que todo este clima fomente el desarrollo artístico de las mujeres hace que, por supuesto, también empiecen a recibir encargos públicos. Hay que decir algo de lo que no escapa a Lavinia Fontana como buena parte de las artistas del momento, y es que es hija de un artista, que solía ser lo que permitía a estas mujeres desde pequeñas tener contacto, obviamente, con la materia, con los cuadros, con una formación. De hecho, Lavinia Fontana se formará inicialmente con su padre, Próspero Fontana, un pintor bastante interesante del manierismo que, según las fuentes del momento, se vio superado por su hija. Ya a partir de Lavinia Fontana, buena parte de las mujeres que se dediquen al arte en Bolonia no necesariamente tendrán familiares en este mismo mundo, y eso es algo muy interesante. Otro factor que empuja muchísimo a las mujeres tiene que ver, dijimos, con la academia y con la intelectualidad. Malvasía, por caso, siendo el boloñés, ¿no? Quiero aclarar, le dedica biografías a las mujeres desde un punto de vista muy interesante. No como Vasari, que por ahí te decía, era linda, sabía tocar el piano y pintaba bien, pero lo importante es que era una buena mujer y linda mujer. Malvasía te hablaba de la obra, te habla de la obra de Lavinia Fontana y te dice, es buena en el retrato, no así en determinada otra cosa, etcétera, etcétera. O sea, entra al artista como se debe, por su obra, y no por su biografía o por su condición de mujer. De hecho, en ningún momento dice, Lavinia Fontana es linda, algo que abunda en todas las biografías típicas del momento. El hecho de que los propios intelectuales escribieran y fomentaran y dieran a conocer a las mujeres artistas hace que también, por supuesto, se las valore mucho más y se las tenga mucho más en cuenta al momento de hacer encargos. Pero bueno, ya es hora de ponerle cara, y para meternos en algunos datitos biográficos, nada mejor que entrar por su autorretrato, ¿no? Cómo ella se da a conocer al mundo y una familia muy particular. Como dije, ella nace en Bolonia, ven ustedes el periodo, ¿no? 1552, y muere en Roma en 1614. Por suerte hay bastantes datos biográficos de ella, porque, bueno, no solamente era hija de Próspero Fontana, como dije, un pintor del manierismo, sino que también su madre pertenecía a una familia de tipógrafos, libreros, imprenteros, con lo cual se imaginan que por este lugar, por la casa de los Fontana, pasaba buena parte de la intelectualidad de la Bolonia del momento, una Bolonia además próspera, que estaba en un cruce muy interesante de caminos en términos de comercio y donde se publicaba mucha cosa. En este cuadro que vemos, que está en la Academia de San Lucas, de la cual fue miembro, la Academia de San Lucas de Roma, ella se presenta vestida galantemente, tocando la espineta, que era un instrumento tipo de la familia del clavecín. Vemos un caballete de fondo y esta idea de la mujer sentada tocando el virginal. Creo que la hemos hablado con una gran antecesora de todas estas artistas en el norte, que fue Caterina van Hemesen, y se los voy a dejar aquí en el enlace. Es una buena manera de entender este tipo de autorretratos en las pintoras del momento. Además de tener un vestido hermoso, ¿no? Adamascado, con joyas, está elegantemente peinada. En el fondo tenemos un sirviente que tiene el libro de partituras abiertas, pero Lavinia no lo necesita, ¿no? Parece que sabe tocar perfecto porque ni lo mira. Nos está mirando a nosotros, en realidad. De fondo, vean ustedes la construcción del espacio, además del caballete. Bueno, aparece como una ventana y un poco de luz. Sobre el virginal nos encontramos con un trozo de coral que está tallado en forma de nudo de amor, lo cual nos estaría hablando de un compromiso. Y de hecho hay una inscripción que dice claramente: Lavinia, la hija soltera de Próspero Fontana, tomó esta imagen del espejo, 1577. Esto nos cuenta que ella se autorretrató frente a un espejo, que estaba soltera y que se estaba proponiendo como novia de. Es decir, una pintura que fue realizada antes del matrimonio, que se terminará consumando muy poquitos después, con Giovan Paolo Zappi. ¿Y quién era este señor? Bueno, va a ser un personaje bastante interesante que tiene algunas características muy importantes. Él hacía sus rudimentos de pintura, es decir, estudiaba con el papá de Lavinia, con Próspero. Pero antes de meternos en los detalles de por qué es importante este señor, vamos a seguir viendo un poco
el cuadro. Dijimos, tiene como punto de fuga una ventana y caballete, virginal, da todo una sensación de quién era esta mujer y de cómo tenía que presentarse adecuadamente. Sigamos pensando en Baldassarre, Castiglione y El cortesano. Bueno, música y pintura, todo lo esperable, ¿no? Este tipo de perspectiva en el que se presenta todo un fondo de esta manera se llama perspectiva Passerotti, que es como una prolongación del escenario, ¿no? De la representación. Es como que se va hacia el fondo cuando probablemente no tenía por qué ser necesario en un autorretrato. Es un artificio que ayuda a trabajar o a modelar a través de la luz, construye de alguna manera volúmenes que destacan al retratado que está delante, es como que le dan todo un marco que lo destaca. Y de hecho es un recurso que se puede ver en propias obras del padre, de Próspero, ¿no? Era bastante expresivo. Por supuesto, ella acá tiene que presentarse de la mejor manera posible, con lo cual no solamente piensa en Baldassarre Castiglione, sino también escribe en latín, declarando su identidad, algo muy recomendado por Plinio el Viejo, lo cual nos habla de una mujer formada, lectora, y también Giovanni Boccaccio lo menciona en algún momento. Estamos entonces ante una jovencita, virtuosa, también pintora, música, inteligente, lectora, que sabe teorizar, que tiene sensibilidad y que es muy, muy educada. Ahora vamos al casamiento. Nuestro querido marido Sappi, dije que era un pintor que hacía sus rudimentos, y la verdad es que cuando él se casa, acepta que la Viña Fontana siga en la pintura, tenga su taller y él se dedica al cuidado del hogar y en algunos casos la ayuda a veces a pintar los fondos de algunos de sus cuadros. Esto hizo que, por cierta estupidez revanchista, lo voy a decir porque, ¿por qué no? Cuando algunas personas hablen de la vida de la Viña Fontana, lo traten a este tipo de miriñaque, ¿no? Como si fuera un estúpido que se dedicó a quedarse con los pibes en la casa, a muti por el foro y talalá, y que fue un mantenido de la viña. Y la verdad es que no es así. Giovanni Paolo Sappi tenía una muy buena posición económica, es decir, no lo hizo para que lo mantenga la mujer, lo hizo en honor, desde mi punto de vista, de reconocer, al igual que el padre de la Viña Fontana, al igual que Próspero, que esta mujer era un talento y que tenía derecho a desarrollarse. Entonces, para no sulfatar las cosas porque no vale la pena, realmente fue un tipo destacado, consciente de sus limitaciones, de sus capacidades y de las capacidades de su mujer. Y eso está buenísimo. No por ensalzar a uno, tenemos que tratar al otro de ruin. Cerrado el capítulo. Este matrimonio parece que fue bastante feliz, le permitió a la Viña Fontana desarrollar toda su carrera como se le dio la gana y además dio 11 hijos, o sea que tampoco la Viña Fontana se tuvo que desentender de algunas cosas porque básicamente esta mujer estuvo pariendo muchísimo. Lo cierto y lo interesante en realidad de todo esto es como que Sappi se incorpora a la familia Fontana y no Fontana se incorpora a la familia Sappi, a pesar de que la Viña Fontana, que creo que no lo mencioné, es un artista que firma sus obras y luego agregará el apellido de su marido, por supuesto por una cuestión de convención y respeto. Lo cierto es que mutuamente se dio un soporte porque los Sappi eran una familia noble de Imola. Y de hecho era algo que ya en su momento se destacaba, ¿no? Les voy a traer una cita. Durante su matrimonio, Giampaolo abandonó su modesta carrera como artista para ayudar a la Viña, pintando las cortinas de fondo en los retratos que hacía su mujer. La Viña, cuando se casa, tenía ya 25 años. Ahora, ¿qué podemos ir perfilando de lo que se estilaba en este momento? La Viña Fontana es una pintora que entronca en un momento de la historia del arte que tiene que ver con el manierismo. Y eso es algo que, a pesar de tener un estilo muy propio, lo vamos a empezar a ver. No solamente será una gran influencia su padre, sino que, justamente a través de Próspero, va a tener contacto y conocer al veronés Correggio. Y por ese momento se hablaba de una artista famosísima que era Sofonisba Anguissola. Sofonisba era 20 años mayor que la Viña, con lo cual yo me imagino a la Viña leyendo todas estas cosas y teniendo ahí su modelo. Por otro lado, cosas que ya mencioné, la escuela boloñesa y los Carracci,
Dibujantes a todo trapo, con ciertas ideas más bien tendiente a lo clásico, pero una enorme impronta de Correggio y de Parmigianino. No hay muchas obras tempranísimas de la Viña. De las primeras que vimos es este autorretrato, cuando ella todavía no estaba casada. Y es también por este momento que ella está a tope recibiendo encargos justamente de retratos. Y encaró muchos y de todo tipo. Quizás uno de sus retratos más conocidos es este que vamos a ver ahora, el de Antonieta Gonsalvus, o Antonieta Gonzalus. En realidad está chiquita y su familia eran de las Canarias, que es una niña que tiene esta enfermedad bastante extraña, por cierto, que es congénita y que tiene que ver con esta vellosidad, ¿no? Es una niña licántropo. Se entiende que la Vilina Fontana se le pidió que hiciera este retrato en un momento en el que estaba de gira. Estas personitas, no solo Antonieta, sino también sus padres y sus hermanos, bueno, un poco andaban de corte en corte, ¿no? Haciendo el entretenimiento típico del momento. Esto lo hemos hablado también con Los Hombres de Placer. Videos muy tempranos del canal que también se los voy a dejar por acá en el enlace. Y se cree que acá tenía entre 8 y 10 años. De hecho, tiene una carta en su mano donde un poco en italiano se resume qué era lo que hacía esta chica, ¿no? Cuenta que era de las Islas Canarias, que después estuvo en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? El padre, vamos a españolizarlo, Pedro González, en realidad porque dije que venían de las Canarias, era conocido como el salvaje gentilhombre de las Canarias, o en otros artículos se refiere a él como el peludo de Múnich. Como fuere, es uno de los primeros casos documentados de esta enfermedad. Y por supuesto, el destino para ganarse la vida era, en esencia, hacer de maravilla natural, de hombre de placer. E incluso se solían regalar este tipo de portentos. Bueno, era algo bastante habitual en el momento. La familia sale de Canarias, es llevada a la corte de la que dije, Enrique II de Francia. Y después, bueno, anda de gira por distintos lugares. Una versión de esta obra de Sofonisba se vendió el año pasado, en el 2023, en 1,25 millones de euros. Realmente un récord total para la artista. ¿Qué me interesa acá? Un poco recuperar la calidad del detalle que pone esta mujer en la ropa, en todo el bordado, en el hilado. Realmente es fantástica. Todo el desafío de representación de la cara de esta niña. Y por otro lado también la expresión, algo que dijimos, ¿no? Teología de lo cotidiano, de lo femenino, de lo maternal. Es un retrato que genera simpatía, que genera empatía y que un poco dista del típico retrato que podía haber de niños en ese momento. En ese sentido, la Viña tiene una enorme capacidad para lograr una expresión simpática, amena, para captar determinados detalles del personaje retratado que un poco nos hablan hasta incluso de su personalidad. Seguidito y en honor al retrato de niños, pasamos a este retrato de niño en una cuna, se supone que un relativamente recién nacido. Muy simpático, muy especial. Noten ustedes el acercamiento que hace ella a la figura. En realidad en el museo está puesto como niño, pero uno diría que es una niña, ¿no? Porque tiene un collar de perlas. Por supuesto, alta sociedad, ¿no? Miren ustedes lo que es el mueble, la cuna, digamos, donde está descansando, la ropa. A mí me puede la expresión. Es tan simpática. Es cierto que uno se puede quedar en el detalle de las texturas, en la capacidad que tenía esta mujer de observación del natural, un rasgo que la va a distinguir por lejos, pero realmente tenía una conexión muy buena con niños y adolescentes, hecho que hace que se le encarguen muchísimas obras de este estilo y tendrían que hacer honestamente una entrada aparte. Algo que muchas mujeres pintoras hacían, además de autorretratarse porque eran su propio modelo, era también hacer retratos de sus familias. No es así el caso de la Viña, o no, por lo menos en obra que se conozca. Pero sí se dedicó a retratar a muchas familias. Yo traje 2 retratos, me río porque las obras que vamos a ver, algunas me encantan. Más allá de mi gusto particular, nos sirve esto para ver, bueno, cómo se resolvía con muchas personas en el espacio. Un retrato famosísimo de ella, creo que este es un hit, es el de la familia Gozzadini, que es de 1585. Noten que buena parte de su obra está en la Pinacoteca Nacional de Bolonia, un lugar
que si andan por Bolonia no se lo pierdan, muy recorrible y no tiene desperdicio. Momento entonces de retratos muy populares en términos familiares, hit total en Bolonia, todas las familias querían, por supuesto de Alcurnia, ¿no? Querían sus retratos y vemos acá una enorme capacidad nuevamente para dar cuenta de la nobleza de esta familia. Vean ustedes cómo trabaja las texturas de las telas. En este momento Lavinia tenía unos 34 años y es considerado al día de hoy una de sus mejores obras en términos de retrato. Esta familia, que era de la clase alta boloniesa, pide un retrato a Lavinia para dar cuenta de quienes aparecen ahí. El padre sentado, rodeado a los costados por sus dos hijas, y quienes están parados son sus yernos, es decir, los maridos de las hijas. Hay algo bastante interesante, además de cierta simpatía. Ven ustedes como el padre tiene una de sus manos sobre el brazo de una hija. Hay como cierta cercanía, por decirlo de alguna manera, más allá de la formalidad de lo que implicaba un retrato en este momento. Y además de todo eso, porque me perdí en la frase, quería decir que tiene algo bastante particular, y es que no todos los que están ahí están vivos. El padre y una de las hijas ya habían muerto. Lavinia acá es muy versátil, sabe tomar en cuenta cierta sobriedad que requiere un retrato de este tipo, incorpora esta cosa tan simbólica de las figuras que ya no estaban entre los vivos, y vemos cómo el retrato refleja la personalidad, la jerarquía social, tanto de los hombres y, por otro lado, qué pasa con las mujeres. Serenidad, templanza, belleza, destacado por sus ropas, por sus joyas, todo en abundante detalle. La representación de las manos, muy interesante para ver, forman como una suerte de conjunto muy atractivo y todo un poco orientado al perrito, ¿no? Estos perritos tan chiquititos que van a ver que aparecen en casi todos los retratos de Lavinia Fontana, no porque a ella se le ocurriera, sino porque estaban muy de moda y porque eran la compañía necesaria de las mujeres en la medida en que estas mujeres tenían que portar siempre un símbolo de fidelidad. Ahora este súper retratazo donde yo siento que Lavinia Fontana acá pintó lo que tenía ganas de pintar, súper atractivo, que es el de Bianca degli Utili Maselli y 6 de sus hijos. Cuando digo 6 de sus hijos significa que tuvo muchos más, Familias más que numerosas a este momento. Además de los niños que tienen unas caras de tremebundos, deberían ser la piel de Judas, diría mi abuela, aparece un perro y un pájaro, ¿no? Y además es maravilloso porque todos visten igual, con la misma tela. Nuestra pobre Bianca estuvo embarazada muchísimas veces. Murió a los 37 años dando a luz a su hijo número 19. Por eso acá solo vemos 6, si no lo que le hubiese costado el retrato, ¿no? Se tenían que estar todos. Hubiese sido una peregrinación. Más allá de eso, interesa la mirada de Lavinia, que si algo que sabía era de tener hijos, ¿no? Pensemos, como ya dije, que ella tuvo 11, aunque le sobrevivieron 3. Pero lo que me interesa es que hay una búsqueda y una captura de la personalidad de cada uno de los niños que aparece ahí, de la mujer que aparece medio con la mirada hacia el costado, no nos mira, no sabemos si está cansada o ofuscada o viendo que se viene algún pibe que perdió por ahí, le quedó atrás de escena. No nos olvidemos del perrito, la fidelidad. Y por otro lado, bueno, hay cosas muy tiernas, ¿no? El nenito chiquito que agarra la patita del perro, la madre que le pone el brazo, la cosa inquieta de los niños, ¿no? Que uno se mueve y se gira mirando a otro que está como mirando para otro lado. Me parece fantástico, me parece una instantánea. Esta imagen traten de retenerla en sus retinas para cuando luego hablemos de Lavinia Fontana y el dibujo. Vamos a cerrar el capítulo retratos con otro autorretrato, en este caso pequeñito, que nos presenta una Lavinia Fontana ya un poquito más grande, ¿no? Circa 1600, que está en las Uffizi. Tiene un formato tondo, es decir, redondo, está firmado y fechado, algo que comenté que ella hacía frecuentemente. Y este retratito tiene una historia bastante particular porque se la pidió un historiador, un filólogo, Alfonso Chacón, que le escribe a Lavinia desde Roma, pidiéndole un pequeño autorretrato para acompañar uno que él tenía de Sofonis van Guisola. Este señor estaba haciendo como una suerte de colección, ¿no?, de personajes y quería tener la efigie de Lavinia.
Ya para esta altura Lavinia era una persona hiper conocida y famosa, con lo cual le responde con una carta encantada, mandándole este retrato. Y ella se presenta en su estudio, ya no hay virginal, ya no hay mucha vuelta, es una mujer que está delante de ciertas estatuillas que remiten a hallazgos arqueológicos, que se está formando, que eso lo usa por supuesto para pintar, pero ropa elegante, cuidada, peinada, encaje, preciosa, ¿no? Una cadena con una cruz alrededor del cuello, pulseras en las muñecas, es decir, sigue manteniendo su estatus, su imagen. Y tiene una pluma, un bolígrafo y un pañuelo en la otra mano. De alguna manera se presenta aquí no solo como una pintora, sino también como una humanista, ¿no? Esta cosa de coleccionar antigüedades. Notemos acá un poco el trabajo con la luz, porque es muy patente, ¿no? Como parte de la cara queda iluminada y parte no, semipenumbra, lo cual le permite trabajar también el volumen. Realmente se notaba que esta mujer se seguía formando y se seguía especializando cada vez más en retratos. Algo atractivo también, además, mira al espectador, con una expresión no del todo risueña, contenida, pero muy amable, que genera mucha empatía también. Es algo bastante particular en cuanto a un espectador que no está, del momento me refiero, que no está tan acostumbrado, ¿no?, a interactuar con la mirada de una mujer que se pinta. De hecho, voy a citar a Jane Fortune en un libro que habla sobre las mujeres invisibles, ¿no? Y dice: no puede ser coincidencia que en su autorretrato el primer elemento que se vea sea su mirada penetrante. En especial, uno de los ojos. Un ojo está retratado en luz, mientras que el otro está ligeramente escondido en sombras, a causa del efecto que el artista ha conseguido al autorretratarse delante de un espejo. Este es un momento en el que Lavinia Fontana recibe una oportunidad muy importante. Ella ya tenía 50 años prácticamente. Y es que a cuenta del jubileo del año 1600 empieza a recibir encargos de la curia y es invitada a trasladarse a Roma. Su padre ya había muerto. Su marido le dice: pa' adelante. Incluso insistió para que se trasladara como una excelente oportunidad para ella y para toda la familia, con lo cual se terminan yendo a Roma. En 1603 ya están instalados y realmente empieza a recibir una cantidad de encargos esa mujer enormes. Y no solamente de las familias nobiliarias que andaban por ahí y se querían retratar, sino también, como dije, de la curia, de diplomáticos, de iglesias, algo que igual ella ya venía recibiendo encargos públicos, ya dijimos, en Bolonia. Entra en la Academia de San Lucas romana y es pintora de la corte del Papa. Se la llamaba la pintora pontificia. Eso es muy grosso. Es cierto que tuvo un poco de buena suerte porque el cardenal Buoncompagni, que era de Bolonia, es trasladado, por supuesto es cardenal y es trasladado a Roma, con lo cual un poco él le abre el camino, pero el trabajo era de ella y se lo ganaba solita. Y tuvo también la buena fortuna de que en Roma estuviera como Papa Clemente VIII, un tipo bastante abierto. Momento en el que nos vamos a meter un poquito en su obra religiosa para decantar en su obra mitológica. ¿Qué pasa? Esta mujer no hace cualquier obra religiosa, es decir, sí hace retratos de religiosos, de santos y demás, pero se le empiezan a pedir retablos y temáticas que no eran habituales para una mujer. Esta primera obra que vamos a ver viene de su etapa boloñesa y es La boda de Caná, de 1575. Creo que uno está pensando acá en Veronés, en toda esta mirada de las arquitecturas, en cómo construye el espacio en un formato bastante particular, porque es vertical, no es horizontal como uno esperaría. Y más allá de la complejidad de la composición, del tratamiento de las figuras, de la cierta dinámica tan mañerista que le da a lo que representa, me interesa rescatar que está hecha sobre cobre, es óleo sobre cobre, algo muy particular. Se entiende que ella aprendió y gusta de trabajar con el cobre como superficie a partir de alguien que estudió con su padre Próspero, que es el artista flamenco Denis Calvaert, a quien se le atribuye de alguna manera la introducción del uso del cobre como soporte en la pintura boloñesa. ¿Qué pasa?
requería de alguna manera trabajar con esmaltes muy finos, coloridos, sobre un metal liso, es decir, no es una superficie rugosa, y realmente lo dominaba muy, muy bien. Y todo lo que hay acá amerita ser visto, desde ese fondo, esa suerte de telón de fondo en realidad que hay con la arquitectura y los personajes, como todo lo que está adelante, hasta esa casi naturaleza muerta que tenemos allí con los jarrones. La figura de pie que está escorzada, mismo también la que trae la bandeja de fondo, o sea, no le tenía miedo a nada a la Viña, ¿eh? Hacía gala de una gran técnica para encarar sus obras, algo que, claro, para los boloneses no era raro y era absolutamente indistinto que fuera mujer o no, pintaba como cualquiera de sus colegas varones. Vamos a entrar ahora a dos obras que vamos a ver un poquito más rápido, pero que me interesa porque las podemos linkear con las academias que hablamos del momento y con el interés por conocer el mundo en términos científicos. Gran auge de la cartografía, gran auge del estudio de la botánica. Entonces, vemos Cristo con los símbolos de la Pasión, obra compleja, también muy manierista, colores fríos, cuerpos estilizados. Los ángeles estos son raros, ¿no? Tienen unos cuerpos medios extraños, los ropajes, las expresiones, pero bueno, una interesante variedad, también en un formato bastante vertical. Ya saben, ¿no? Los símbolos de la Pasión, estamos hablando de la columna de la flagelación, la cruz, los clavos, las llagas, el látigo, la corona de espinas. Vemos un Cristo tan manierista, como digo yo, desproporcionado, ¿no? Respecto de las otras figuras, mucho más alargado, llama bastante la atención. Y lo que me interesa es esta idea, decía yo, de ver cómo la Viña busca libertad más allá de la universidad y empieza a mirar quizás las publicaciones botánicas de Aldobrandi, y eso empieza a aparecer en esos ciertos paisajes de fondo, con una perspectiva un tanto atmosférica también. Es un momento, como dije, de cierto enciclopedismo científico, y ella está muy al tanto de todo. Bueno, ya dijimos también, familia de imprenteros, ¿no? Se leería todo lo que llevaban a imprimir allí, y además muchas veces su padre ilustraba para estos libros, seguramente con ayuda de ella. De hecho, hay una serie de paisajes de la Viña Fontana que remiten a la campiña bolognese, a las labores de los campesinos de ese momento, que son súper atractivos, pero están en una colección privada. No, yo por lo menos hasta este momento que estoy grabando no pude conseguir las imágenes. Son obras que son 4, si yo mal no recuerdo, y son obras que tampoco las prestan para exposiciones. Yo me enteré de ellas a cuenta de la exposición que hizo hace unos años atrás, no la Galería Nacional de Irlanda, sino la del Museo del Prado, que era de Sofonisba y de la Viña, y en una de las disertaciones mencionan estas obras, pero no están en ningún lado. Hubiese sido ideal porque nos hubiese permitido hablar de una La Viña además que está atenta a lo que pasa en el entorno, ¿no? La labor campesina, algo que también los Carracci empiezan a hacer en ese momento, creo que lo retomamos con la primera generación barroca. Como fuere, podemos pasar a ver una obra que fue una de las primeras que vimos en este canal, un Noli Me Tangere, que nos permite ver a este Jesús hortelano, a este Jesús que viene con su asa, ¿no? De una quinta, en donde abunda muchísimo la vegetación con gran detallismo, y que más allá de lo anecdótico, de lo interesante de este Jesús tan sencillo, tan cercano, que nos presenta la Viña Fontana, cuando se cruza ahí, ¿no? Con María Magdalena, y ella lo ve y lo quiere tocar, y Jesús le dice, no me toques, etcétera, etcétera. Acá tenemos otra elaboración corporal, un poco más maciza, diría yo, con otra volumetría que lo que vimos antes, pero me interesaba mucho que podamos ver los árboles, las flores, cada una de las plantitas que hay ahí y cómo se construye un paisaje muy, muy interesante. Vamos a pasar rápidamente ahora porque yo, ya saben, me entusiasmo, empiezo a tener un montón de cuadros y después veo todo lo que grabo y no lo puedo creer. Esta obra, bastante ecléctica. La visita de la reina de Saba al rey Salomón. Ustedes dirán, ¿what? Tema raro, ¿no? Circa 1600. Esta es una obra de una Sofonisba bastante madura en algún punto, es decir, no es una de las obras más tempranas, muy atractiva, porque nos presenta un poco de todo. La capacidad que tiene esta mujer para representar escenas de un tamaño considerable, con muchos personajes, sin perder la gracia, sin perder el detalle, es decir,
Estamos viendo algo mucho más que una simple retratista. Y como ustedes verán, toda esta gente está vestida a la moda de la Bolonia contemporánea de Lavinia. Esto es porque se cree que representa en algún punto un momento histórico o un hecho histórico, pero encubierto. Algo que solía abundar en las cortes manieristas de ese momento. Me refiero a que se supone que por la ciudad de Bolonia pasa camino a la boda de su pariente María de Medici y Enrique IV de Francia, en Florencia, el duque y la duquesa Gonzaga, es decir, Vincenzo I Gonzaga y su esposa Eleonora de Medici. Y se supone que estos estarían disfrazados aquí de Salomón y de la reina de Saba. Y el resto, bueno, miembros de la corte, damas de honor, telas lujosas, ropa a la moda, nuevamente estos hombres de placer, este enano, ¿no?, que aparece ahí, un gran danés enorme, un perrazo. Se supone que los Gonzaga encargaron esta pieza un poco de manera risueña y también para tener un recuerdo en términos alegórico de lo que representó ese camino, ¿no?, ese camino hacia Francia. ¿Se imaginan que esta mujer, si pintaba esto y le encargaban obras de este estilo, es porque ya tenía un profesionalismo más que demostrado, estaba en un auge total del éxito, y acá estamos hablando de que recién estaría por trasladarse a Roma, es decir, todavía estaba en Bolonia? Y es un retrato muy, muy ambicioso, que la lleva por un lado al Antiguo Testamento, pero mezclado de una manera muy atractiva y delicada con la contemporaneidad. Lo cual habla de alguien que está en la última tendencia, no es que se está adaptando a si es del Antiguo Testamento hay que pintarlo como en el Antiguo Testamento. Hace lo mismo que hacía Caravaggio y demás, traía lo que empieza a pasar en realidad a partir de la Contrarreforma, ¿no? Traer a la actualidad lo que sucede. Aunque aquí, bueno, no estamos hablando estrictamente de una pieza justamente para una iglesia. Pero nos encontramos con una artista que es una fantástica observadora del mundo. No se perdía nada, ningún detalle. Encara también el paisaje de fondo. Pone en cada personaje su particularidad, su cierto principio de retrato. Es realmente alguien que destaca por el dominio de la técnica y lo muestra todo el tiempo. Es sutil, pero lo muestra. El enano está en escorzo, el perro también. Vemos los escalones, armaduras, distintos tipos de texturas, cosas que no son para nada fáciles de resolver. Ahora, si hasta acá ya no nos queda ninguna duda de lo que hacía esta mujer, ¿qué pasa cuando llegamos a la pintura mitológica? Ya vino rompiendo barreras, ¿no? Salió del retrato, empezó a hacer pintura religiosa, empieza a hacer pintura de retablos para iglesias, es decir, pintura pública, que era a la que accedía la gente del común cuando iba a la iglesia. Y ahora vamos a entrar a la pintura mitológica, en donde, bueno, tiene mucha seguridad para encarar algunos temas que eran impensados, hasta, les diría, polémicos. Vamos a ver el primero, el más sutil quizás, Venus y Cupido, donde ya de entrada encara a una mujer desnuda, que es verdad que está cubierta con un velo transparente, con hilos de oro, una delicadeza total en la composición, unas carnaciones marmóreas, ¿no?, bien de diosa, una garganta esbelta, rasgos muy delicados, las joyas, por supuesto, lo cual también nos estaría llevando a algo muy típico del manierismo. ¿Es esta Venus en realidad el retrato de una mujer que de alguna manera se disfraza para poder mostrarse de una manera provocadora, con los pechos que se le ven, mirándonos provocadoramente? Cupido está medio de relleno ahí atrás, ¿no? Bueno, se entiende que sí. Esto es algo que nos lleva, como decía, a la escuela, por ejemplo, de Fontainebleau, de la que hemos hablado en el canal, que si me alcanzan los enlaces se los voy a poner acá, y si no, les recomiendo que lo busquen, quizás lo dejo en la caja de descripción si me acuerdo. ¿Por qué? Porque era muy común que las mujeres de la corte en Francia se hicieran retratar desnudas de manera provocativa, pero simulando ser una diosa, Diana, Venus, etc. Y se entiende que esto fue así. Estaríamos hablando de una mujer, probablemente Isabella Ruini, una de las celebridades locales de la época de Lavinia, se retrató de esta forma, bueno, un poco por encargo de su marido, ¿no?, Giovanni Angelelli, encargo que, como ustedes imaginarán, tenía un carácter privado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque era una forma de hablar de las virtudes conyugales, algo que hemos también hablado en algunos retratos, por ejemplo, de Botticelli y en alguna que otra Venus de Tiziano. Ahora, paren las rotativas, pónganse cómodos. Una obraza. Venus y Marte es fantástico, está en la Fundación Casa de Alba. Un tema muy excepcional y la forma de encararlo, no me digan
que también es muy excepcional. A ver, esta mujer ya había roto todos los cánones, le encargaban cosas bastante exóticas, tenía su taller propio, incursiona en las escenas mitológicas, incorpora aquí el desnudo ya sin mucha vuelta y además cierta picaresca, tono erótico, la mano de Marte, ¿no? Yo sé que es lo que están mirando desde que puse el cuadro y en este momento se me está riendo. Da para pensar bastante. Vean ustedes que, por supuesto, nuestro pequeño Cupido, Eros, está dormido ahí despaterrado de fondo, no cuenta en este momento, se ve que fue muy intenso todo lo que sucedió allí. Y bueno, y ella se focaliza en la historia de este amor, de esta sensualidad, entre ni más ni menos que Venus y el dios de la guerra, quien, como sabemos, ha perdido, ¿no? Siempre el amor vence a la guerra. Aunque no se focaliza tanto en eso acá Lavinia, sino más bien en el carácter del desnudo y en la cierta intimidad de esta pareja. Claramente es de entrecasa lo que nos está mostrando. Le da un marco de un cortinaje que hace que nos focalicemos sobre ellos, las carnaciones de la mujer, o en realidad de lo que representa lo femenino, ¿no? Mucho más nacaradas, el hombre que está afuera, al sol, al aire libre, tiene otro color y además en este caso es un guerrero, ¿no? Más allá de ser un dios. Y hay algo que tenemos que decir acá. Bueno, ¿quién fue la modelo de Lavinia para pintar este desnudo? Sabemos que todo bien con la Universidad de Bolonia, pero desnudos para mujeres no, y en las academias tampoco. Bueno, muy probablemente ella misma. Era una ventaja que tenía, y es que para hacer un desnudo femenino podía recurrir al espejo y a su propio cuerpo. Y la última pintura que vamos a ver de Lavinia hoy, créanme que igual hice una enorme selección porque tiene obras muy interesantes, es esta, que ya es un desnudo hecho y derecho, y nos referimos a Minerva vistiéndose, casi de sus últimas obras. Vean ustedes la fecha, 1613, ella muere en 1614. Nos encontramos a Minerva para los romanos, ¿no? Atenea para los griegos, en una escena íntima, sorprendida, desnuda. A ver, desnuda de cuerpo entero, ¿no? Estaba ahí por ponerse un manto. El cuerpo oculta un poco la desnudez. El rostro de la diosa es muy atractivo, como está levemente inclinado hacia el espectador. Es un poco seductora también. Nuevamente la cosa contemporánea, ¿no? Quienes saben de esto dicen ese peinado es de la época de Lavinia. Y se cree que nuevamente ella se usó como modelo frente al espejo para hacer esta diosa desnuda. Algo que tiene que ver también muy con la moda del momento, para que veamos cómo esta mujer estaba al tanto de lo último en pintura, un fondo oscuro, que ya estaba apareciendo, se usaba bastante. Eso le permite acentuar los rasgos de la diosa y tiene un carácter mucho más erótico, así la piel, su postura, pero no está sola, ¿no? Tenemos un Cupido ahí medio rojo de fondo, la apertura hacia el fondo me parece fantástica, donde vemos un árbol y vemos por supuesto parte de sus atributos, ¿no? Estamos hablando de la diosa de la sabiduría también. Y es muy interesante porque claro, parece que nadie se podía creer que esta mujer haya pintado un desnudo y de hecho, por ejemplo, en el 1700, Domenico Montelatisi la describe como los pensamientos de Tiziano. Y a pesar de que tiene una firma y una fecha más que elegible, en 1818 se la atribuyen a Podobanino, una atribución que siguió durante muchísimo tiempo y ya en el siglo XX, Roberto Longhi, también Giuseppe Fiocco, dicen no. Esto es de Lavinia Fontana, señores. Miren la firma. Ahora, así como aquellos intelectuales de Bolonia alababan a Lavinia, incluso ya después de muerte, y hacían biografías sobre ella y de su obra, bueno, hubo otros que decían, ok, es buena pintora de retratos, pero no es tan buena con las figuras. Por caso, Baglione. Más allá de cualquier crítica positiva o negativa, hay algo que dice Malvasía y que esta mujer cobraba su trabajo a la par de cualquier artista masculino. Incluso dice, ni Van Dyck cobra tanto un retrato. Van Dyck, ¿eh? Y ahora, aunque sea una repasada rápida por lo que les prometí al inicio, que tiene que ver con los dibujos. Bolonia destaca, ¿no? Por todos los dibujantes, la Academia de los Carracci haciendo dibujos hasta mientras comían, ¿no? ¿Y qué pasaba con las mujeres? Bueno, lamentablemente de muchas artistas mujeres no se conservan prácticamente dibujos o bocetos. De Sofoniva Anguissola hay uno, que era ese famoso que tenía Miguel Ángel,
Cuando hablemos de ella contaremos la historia, pero la Viña Fontana es una distinta. Tenemos bastante registro, buena parte están en la Uffizi y los otros, que son los que yo traje, aunque no todos, están en la Morgan Library, pueden entrar, pueden verlos, es fantástico, es muy generoso el portal de este lugar y vamos a ir mirándolos, así les cuento algunas cosas. En concreto la Morgan Library tiene 19 planchas de dibujos de un álbum de estudios de retratos de la Viña Fontana. Es medio difícil a veces linkear el retrato con algún cuadro de ella porque vemos que no tenía mucha expresatura, ¿no? Al momento de dibujar. Y también captaba muchas cosas por empatía, porque se entiende que todos estos retratos los tomaba del natural, que después quizás en la formalidad de la pintura se perdían. Esto primero que estamos viendo es el autorretrato de ella, que pudo haber servido para el tondo que vimos. Noten ustedes cómo con la tiza va logrando el perfilado, además de que se sirve de cierta tinta marrón, cómo ella va captando lo que necesita del rostro. Por ejemplo, este retrato a mí me parece fantástico de hombre con bigote y barba, y podemos poner al lado mismo a este joven con bigote y barba. Me gustaría que noten, más allá de la captura rápida y el modelado necesario, cómo se nota que está tomado del natural. ¿Por qué? Por las expresiones. Capta detalles, minúsculos gestos en los labios, en los ojos, en las orejas, que nos hablan de que estuvo delante de esa persona y que no engaña, ¿no? No dulcifica nada. Es lo que ve, una gran observadora. Claro, eran todos personajes de ámbitos sociales importantes, pero eso no quitaba que ella los viera como humanos, como objeto de retrato, ¿no? Esta, por ejemplo, monja o joven con velo, bueno, súper descarada, ¿no? Mirando al espectador, en este caso mirándola a la viña, sin ningún tipo de prejuicios. Nos habla de una expresión que demuestra también que el retratado se sentía cómodo con la viña, en la pose que le tocara. Soy muy fan de este fraile porque está despeinado, tiene ese mechón de pelo ahí, tiene una cara muy risueña y no le regaló nada, ¿no? No le hizo ningún honor de belleza extrema ni mucho menos. Es como se veía la persona. Como digo, después, cuando ella pasa al retrato en sí, se hacen un poquito menos identificables algunos rasgos. Por eso, por ejemplo, la Morgan Library trabaja un montón y a veces dice, este podría ser un modelo para tal retrato, pero no siempre se llega a una conclusión clara. Del que sí sabemos que este dibujo es el retrato natural, es de esta niñita que tiene una característica tan especial que es imposible no vincularla con su retrato. De hecho, acá me parece distinto. Es un dibujo un poquito más tosco, quizás, quién sabe, ¿no? No se sentía tan cómoda, digo yo, observando a esta pobre nena, aunque no era nada raro en ese momento, pero vemos que en el retrato final hay un poquito más de sensibilidad, de empatía, que lo que uno puede llegar a ver, por ejemplo, acá en la toma de este dibujo. Y finalmente, este dibujo atribuido en discusión, algunos lo ponen como después de la viña o a partir de la viña, que podría haber sido uno de sus trabajos para encarar desnudos. No sé si necesariamente el que vimos, por ejemplo, de Minerva, porque no se corresponde exactamente, pero sí nos habla de una mujer que encaraba el desnudo sin ningún tipo de problema y con mucha habilidad. Este dibujo anteriormente había sido atribuido a Oscar Racci, vean ustedes. Y la Viña Fontana fue tan exitosa en Roma como en Bolonia, algo que hacia 1611, todavía ella en vida, lleva a que le hagan una moneda, que es esta que estamos viendo, por caso, la que está en el British Museum, hecha por Casoni, que tiene, en verso y reverso, ¿no? Por un lado su efigie y por otro lado ella pintando, que me parece fantástico, orgullosamente artista. Aparece con un vestido holgado, bata, el pelo trenzado, haciendo sus tareas. Excelente fortuna, más que ganada en el ámbito
profesional no se vio tan acompañada en el ámbito personal. Ya dije que buena parte de los hijos que tuvo murieron, 3 le sobrevivieron. Esto hizo que en los últimos años ya de su vida ella se retirara a un convento junto con su marido, que todavía estaba vivo, y los 3 hijos que sobrevivieron. Y su última obra conocida fue La Minerva, que vimos hace unos minutos, de donde se entiende que ella de alguna manera estaba explorando, quizás recordando, añorando su juventud. Ella murió un 11 de agosto de 1614 a los 63 años con una enorme producción. Ahora, para cerrar, ¿qué aprendimos un poco hoy de todo esto? Bueno, que en el Renacimiento un buen lugar para ser mujer artista era Bolonia y no así Florencia o Roma, a pesar de que Roma tuvo su apertura a través de Clemente VIII. Que la Viña realmente dio un paso muy importante para aquellas artistas que también vendrían después de ella, así como ella había mirado para atrás, ¿no? Me refiero a la tremenda carrera que, por ejemplo, hizo Elisabetta Sirani, de quien deberíamos hablar en algún momento en este canal, sobre todo porque en los últimos años se ha estudiado bastante más sobre ella, de modo que podríamos hacer una entrada bastante atractiva, y muchas otras que, como dije, ya no necesitaban ser familiares o parientes de artistas, sino que simplemente tenían que tener el gusto, la vocación, el interés por dedicarse a esto. Con lo cual, la Viña es un engranaje fundamental en la historia del arte y en la historia de aquellas mujeres que quisieron dedicarse a la pintura y a la escultura. Si alguno anda por Roma, ella está enterrada en Santa María sopra Minerva, y en un archivo del Vaticano, tras su muerte, se escribió lo siguiente: el lunes pasó a mejor vida Lavinia Fontana, boloñesa, pintora singular entre las mujeres de nuestros días, que estaba a la par de los principales hombres de la profesión. Tendríamos muchísimo más para ver de Lavinia Fontana, pero bueno, creo que hicimos un recorrido bastante atractivo presentando un buen puñado de obras, incluso dibujos. Aún así, si les gustaría que profundicemos luego en alguna de sus piezas en concreto, o por caso hacer un estudio sobre sus retratos, me lo hacen saber en los comentarios. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo, que me encantó. Y además siempre es un placer tratar de colaborar con una mirada amplia sobre estas artistas, y no porque sean mujeres necesariamente, sino porque son grandes artistas, literal. Entonces nos vemos el próximo viernes. Ya saben, si les gusta este contenido, me regalan un like, me hacen saber en sus comentarios qué les pareció, no olviden de suscribirse al canal, no olviden de recomendarlo, miren todas las tareas que les pido. Tienen mis contactos de redes, la página web, toda la información en la caja de descripción. Mencioné muchos videos hoy del canal, si no llegan a entrar en las etiquetas de aquí, los voy a dejar en la caja de descripción. Me callo de una buena vez, nos vemos el próximo viernes. Adiós.